Bienvenido, bienvenido al viaje pausado de esta noche. Antes de comenzar, tómate un momento para acomodarte tan cómodamente como puedas. Deja que tus hombros se ablanden. Deja que tu mandíbula se afloje. Deja que el pequeño peso del día se deslice desde la coronilla, pasando por tu cuello, por tu pecho, por tus caderas y salga por las plantas de tus pies. No hay nada que tengas que hacer durante este rato, nada que resolver, nada que recordar. La historia se sostendrá sola y te llevará contigo, y si te alejas antes del final, para eso mismo fue hecha. Toma una lenta inhalación por la nariz, sosténla contando suavemente y déjala salir por la boca, despacio, como el vapor que abandona una tetera que ha sido retirada del fuego. Una vez más, entrando por la nariz, llenando primero la parte baja de tu pecho y saliendo lentamente por unos labios apenas entreabiertos. Esta noche vamos a un pequeño pueblo asomado a un acantilado sobre el mar y vas a subir en un tren de cable muy antiguo llamado funicular. No se mueve más rápido que una persona caminando. Está pensado para ser lento. Siempre ha sido lento. No necesitarás apurarte. No habrá nada que alcanzar y nada que perderse. La cabina en la que estás por entrar lleva el correo de la tarde. Cartas, paquetes, pequeños bultos atados con cordel encerado. El jefe de correos que los clasifica, esa persona eres tú, esta noche. O quizás eres simplemente un pasajero silencioso que observa al jefe de correos trabajar. Tú eliges. De cualquier modo, tu única tarea es observar, respirar y dejar que el suave balanceo de la cabina te lleve hacia arriba a través de la neblina. El aire huele a salmuera y a cuerda mojada. El cable gime suavemente en algún lugar sobre tu cabeza. Una lámpara de bronce pulido arroja un cálido círculo de luz sobre una bandeja de clasificación de madera. Hay té de cebada en un pequeño termo, todavía caliente, con un sabor a malta y suave. Y hay tiempo, tanto tiempo, más tiempo del que vas a necesitar. Deja que tus ojos se cierren si no lo están ya. Deja que la imagen se forme sola, sin esfuerzo. El pueblo está esperando. La cabina está esperando. El saco del correo está medio lleno y el ascenso vespertino está a punto de comenzar. Inhala, exhala y comenzamos. Estás de pie sobre una plataforma de madera al pie de un acantilado marino. El acantilado se alza frente a ti, oscuro y cubierto de musgo. Su larga cara veteada de líquenes pálidos y suavizada por cortinas de hiedra que cuelgan desde las cornisas más altas. En algún lugar muy arriba, ocultas entre bancos de niebla baja y gris, hay casitas. Todavía no las ves. Solo sabes que están ahí porque una fina línea de cable, húmeda por el rocío del mar, sube el acantilado en una lenta diagonal y desaparece dentro de la bruma. La plataforma es pequeña, apenas lo bastante ancha para una carretilla, un banco y la puerta de embarque de la cabina del funicular. Las tablas bajo tus pies están oscuras por la humedad y desgastadas hasta quedar lisas por generaciones de pasos silenciosos. Rollos de cuerda descansan contra la baranda. Una linterna de hojalata cuelga de un gancho, apagada, esperando a que caiga del todo el crepúsculo. La marea está baja. Puedes olerla. La salmuera, las piedras mojadas, el leve aroma verde de las algas expuestas al aire. Detrás de ti, el pueblo pesquero murmura con esa quietud sin prisa propia de los lugares que ya han terminado su trabajo de la tarde. Los botes de madera golpean suavemente contra el muro del puerto. Un niño ríe, una sola vez, en algún lugar lejano, y luego el sonido es tragado por la niebla. Alguien está doblando redes.
Alguien más está fregando un escalón. La tetera está al fuego en una cocina que no puedes ver y el olor a humo de leña baja por el callejón. Te giras con suavidad de vuelta hacia el funicular. La cabina espera junto a la plataforma, paciente como un perro viejo. Es una pequeña caja de madera, pintada de un azul suave que se ha desteñido casi hasta el gris. Su techo es curvo, como el de un cobertizo de jardín, y lleva una veleta de cobre con forma de pez. El pez está verde por el tiempo. Su cola gira lentamente en la neblina. Sobre la puerta, pintadas a mano con cuidadosas letras blancas, están las palabras: el funicular del Percebe, establecido hace mucho tiempo. Nadie parece recordar el año exacto. Es esa clase de ferrocarril. Das un paso hacia adelante. Las tablas crujen educadamente bajo tu peso. La puerta se abre con un suave chasquido. Dentro de la cabina, la luz es cálida. Una lámpara de lectura de bronce, ya encendida, arroja un suave charco dorado sobre una bandeja de clasificación de madera que ha sido fijada a la pared como un pequeño escritorio plegable. Hay un taburete. Hay una bandeja de mimbre para los paquetes. Hay un saco de correo, medio lleno, apoyado contra la esquina como un compañero somnoliento. Te acomodas en el taburete. El cojín es delgado y viejo, pero tiene la forma de muchas tardes prensadas en él, y te da la bienvenida. Colocas el termo de té de cebada sobre una pequeña repisa junto a la lámpara. Desanudas el cuello de tu abrigo. Respiras. Por una rendija de ventilación entreabierta sobre la puerta, un hilo de fresco aire salado se cuela dentro de la cabina. Se desliza por tu mejilla. Agita la esquina de una etiqueta de papel en uno de los paquetes. Trae consigo los llamados lejanos y amortiguados de las gaviotas, suavizados por la niebla hasta sonar como las voces de campanillas muy pequeñas. En algún lugar debajo, invisible, una rueda gira en su carcasa. Se oye un sonido suave y profundo, como el de un animal grande que cambia de postura mientras duerme. El contrapeso de agua de mar, allá arriba en el acantilado, ha comenzado su lento descenso. Y así, por el antiguo pacto entre el peso y la cuerda, tu cabina inicia su lento ascenso. Primero lo sientes como un pequeño balanceo, luego un suave levantar, después un movimiento silencioso y constante, como si te llevaran cerro arriba sobre los hombros de un amigo paciente. La plataforma se desliza hacia abajo, bajo la ventana. El pueblo se abre debajo de ti como la página de un libro. Techos de pizarra gris, chimeneas que dejan escapar suaves hilos de humo. El puerto con su puñado de botes, cada uno amarrado en su justo sitio. El cable gime, grave y prolongado, sobre tu cabeza. Es un sonido húmedo, un sonido de cuerda y metal. No es desagradable. Es la clase de sonido que significa: se está haciendo un trabajo, pero despacio y por manos que saben lo que están haciendo. Te acomodas más profundamente en el taburete. La lámpara arroja su luz cálida sobre la bandeja de clasificación frente a ti. Extiendes la mano hacia el saco del correo. Su lona está suave por el paso del tiempo. Aflojas el cordón. Inhalas el olor a papel y a cordel, a un poco de polvo, a un poco de tinta, a un poco de sal traída por el largo viaje a través del aire costero. Y, sin prisa alguna, comienzas a clasificar. El primer sobre que sacas es grueso y de color crema, sellado con una pequeña gota de cera pálida. Lo sostienes bajo la lámpara. La dirección está escrita con cuidadosa tinta azul: para la viuda de la casita del Paso de la Gaviota, en lo alto del segundo callejón, a cargo del jefe de correos.
Sonríes con una sonrisa pequeña, íntima. Has llevado muchas cartas a la casita del paso de la gaviota. La viuda es paciente y amable y siempre tiene un frasco de algo esperando junto a su puerta. Murmuras la dirección en voz alta, suavemente, del modo en que los jefes de correos siempre han murmurado las direcciones en esta línea, una costumbre que mantiene el reparto ordenado y la mente serena. Casita del paso de la gaviota, dices, segundo callejón, en lo alto de la hilera, y colocas la carta en el extremo izquierdo de la bandeja, que es donde se guardan todos los envíos para el segundo callejón. Vuelves a meter la mano en el saco. La siguiente pieza es un pequeño paquete, envuelto en papel marrón y atado con un cordel encerado. Huele levemente a pera. La etiqueta, con la misma cuidadosa tinta azul, te dice que es un frasco de mermelada de pera, del huertero de la costa, dirigido también a la viuda de la casita del paso de la gaviota. Lo levantas con delicadeza. Sientes el ligero peso del vidrio, la pulcritud del cordel, el pequeño esfuerzo de cariño puesto en la envoltura. Colocas el paquete en la bandeja de mimbre y murmuras otra vez: mermelada de pera, casita del paso de la gaviota, segundo callejón. El paquete se asienta con un golpe blando contra el costado tejido de la bandeja. El sonido es pequeño y satisfactorio. La lámpara brilla. El cable cruje. La cabina se mece suavemente y asciende. Fuera de la ventana, la niebla se abre por un momento. Ves, deslizándose a la altura de tus ojos, un cormorán de cuello largo, oscuro como pizarra mojada, las alas ligeramente abiertas. Te mira, o quizás solo mira más allá de ti, con su ojo redondo y tranquilo. Luego la niebla se pliega de nuevo y el cormorán ya no está. La cabina se balancea suavemente con la pequeña corriente de su paso. Vuelves al saco. El siguiente bulto es blando. Lo sacas y descubres que es un paquete de patrones de tejido, doblados y atados con un trozo de lana roja. La etiqueta está escrita con una letra más redonda, más juguetona, y dice: para los gemelos del número 6, con cariño de su tía del otro lado del mar. Los patrones asoman por las esquinas, diagramas de pequeños gorros de lana, de mitones, de un jerseycito con un pez bordado en el pecho. Murmuras: patrones de tejido, gemelos, número 6. Colocas el paquete en el centro de la bandeja de clasificación, donde se guardan los envíos para la hilera del medio de las casitas. El papel susurra al asentarse. Los sobres tienen un idioma propio, piensas, y es un idioma muy silencioso. Solo un susurro de papel. Solo el sonido de una cosa doblada al encontrarse con otra cosa doblada, en una luz cálida de bronce, en un lento ascenso a través de la niebla. Sobre tu cabeza, el cable gime, grave y largo. La cabina pasa por algo, un ligero salto, luego un mecerse más lento. Sabes qué es sin mirar. Has pasado el primer pilar, un gran poste de hierro, hundido en el acantilado, incrustado en su base con viejos percebes de cuando la marea llegaba antes hasta esa altura. El cable pasa sobre una rueda en lo alto de cada pilar, y cada rueda saluda a la cabina que pasa con un pequeño crujido cortés. Habrá varios más antes de que llegues a la cima. No los cuentas, nunca los cuentas. No hace falta. Tomas un sorbo del té de cebada. Está tibio y con sabor a malta, y apenas un poco dulce. Sabe a tardes largas y cocinas pequeñas. Dejas el termo, respiras, vuelves a meter la mano en el saco. El siguiente sobre es angosto y plegado, y bastante crujiente. Lo desdoblas bajo la lámpara.
Es una tabla de mareas para el mes próximo, impresa en papel azul pálido, y está dirigida a la barquera jubilada de la tercera casita del promontorio. Ella todavía lee las mareas cada atardecer, aunque ya no pilotea el transbordador. Es una costumbre, le dijo una vez al jefe de correos, que mantiene sus días con forma. Murmuras, tabla de mareas, barquera, tercera casita. Colocas el papel doblado en el lado derecho de la bandeja. La lámpara brilla, el cable cruje. La niebla pasa flotando por la ventana en lentas cintas suaves. La cabina asciende. Abajo, el pueblo se ha vuelto más pequeño. Los botes parecen zapatitos de madera al borde del puerto. Los callejones son hilos grises entre los tejados. Se ha encendido una sola linterna en una de las ventanas, y su luz aparece como una diminuta estrella cálida a través de la niebla. La observas un momento, respiras, vuelves a meter la mano en el saco. Un sobre pequeño, en realidad una postal con el lado de la imagen en blanco y ablandado por la humedad. El mensaje es corto, en una cuidadosa letra a lápiz. Estoy bien. El jardín florece. El gato ha aprendido a abrir la alacena baja. Escribiré más pronto. Dirigida a la madre del panadero. Primer callejón. Primera casita. Murmuras. Postal. Madre del panadero. Primer callejón. La colocas en el extremo izquierdo de la bandeja, delante de la carta para la casita del paso de la gaviota. El montón empieza a tener forma ahora. Izquierda para el primer y segundo callejón. Medio para la hilera del centro. Derecha para las casitas del promontorio. La bandeja de mimbre a tu lado se va llenando en silencio de paquetes, cada uno asentándose con su propio golpe blando. La cabina se mece y cruje y asciende. Otro pilar pasa. La rueda saluda al cable con un pequeño crujido cortés. La cabina se balancea, luego se aquieta. La luz de la lámpara no tiembla. Está fija en su brazo de bronce, y el brazo de bronce está fijo a la pared, y la pared está fija a la cabina, y la cabina está sostenida por el cable, y el cable está sostenido por el mar. Todo está sostenido. Tú estás sostenido. Tomas otro sorbo del té de cebada. El vapor sube junto a tu mejilla. Lo respiras, tibio y con sabor a malta. Una cocina pequeña en algún lugar, con forma de sabor. Vuelves a meter la mano en el saco. El siguiente paquete es más pesado, envuelto en papel marrón más grueso, atado con doble nudo. La etiqueta dice un libro de la Biblioteca de Préstamo de la Costa Arriba, dirigido al tornero de madera de la quinta casita del promontorio. Él toma prestado un libro cada 15 días y lo devuelve cada 15 días, y siempre con una pequeña nota de agradecimiento dentro de la tapa. El paquete huele levemente a páginas viejas. Lo colocas en la bandeja de mimbre. La bandeja se acomoda suavemente. El libro se asienta. Murmuras. Libro, tornero de madera, quinta casita. Fuera de la ventana, otro cormorán pasa deslizándose, o quizás el mismo, volviendo en alguna lenta patrulla. Sus alas se mantienen quietas y luego baten, 1, 2 veces, y desaparece en la niebla. Oyes, muy tenuemente, los gritos amortiguados de las gaviotas más arriba, en el acantilado. El sonido va y viene, como si la niebla estuviera abriendo y cerrando pequeñas puertas. El cable gime. El contrapeso, allá en lo alto y lleno de agua de mar, desciende por su propio peso paciente. En algún lugar, dentro de una carcasa de madera, el agua gotea de una cámara a otra, afinando el equilibrio, manteniendo el ritmo justo. Puedes oírlo si escuchas, un goteo suave y distante,
como un arroyo oído a través de una ventana cerrada, el suave vaivén del agua del contrapeso, un sonido que ha sido parte de este trayecto por más tiempo del que nadie recuerda. Vuelves al saco, un fajo de periódicos, doblados y atados, dirigidos a la sala de lectura compartida en lo alto del funicular, donde la gente del promontorio se reúne por las tardes. Lo colocas en el suelo, junto al saco. Es demasiado grande para la bandeja, y de todos modos es lo último que se baja de la cabina al llegar arriba. Murmuras, periódicos, sala de lectura. El fajo se asienta con un golpe más pesado, más blando. Un pequeño sobre, verde pálido, con un leve aroma a lavanda. Para la herbolaria de la cuarta casita. Murmuras y lo colocas en el lado derecho de la bandeja. Una pequeña lata, envuelta en tela, atada con cordel de jardín. Semillas, tal vez. Dirigida al jardinero de la segunda casita del promontorio. Murmuras y la colocas en la bandeja de mimbre. La lata hace un suave tintineo al tocar el libro y luego calla. Una carta doblada en papel áspero. Para el tío del pescador, en el número 4 de la fila del medio. Murmuras y la colocas en el centro de la bandeja. El papel susurra, la lámpara brilla, el cable cruje, la cabina asciende. Pierdes la cuenta, con suavidad, de cuántas piezas has clasificado. No importa, el saco se aligera, la bandeja se llena. La canasta de mimbre a tu lado se asienta en su forma vespertina, con los paquetes apilados en el orden en que serán entregados, las puntas de los cordeles pulcramente recogidas por debajo. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su tiempo paciente. Tomas un sorbo del té de cebada. El termo pesa un poco menos ahora. La tibieza se extiende suavemente por tu pecho, con sabor a malta. Suave, un pequeño consuelo. Pasa a otro pilón. La rueda saluda al cable con un pequeño crujido cortés. Los percebes en la base del pilón son viejos, secos ya, muy por encima de la línea de marea, y cubren el hierro como un largo encaje gris. Los vislumbras a través de la ventana mientras la cabina pasa oscilando. Luego la niebla se pliega de nuevo. Respiras. La cabina atraviesa ahora la franja media del acantilado, donde la niebla es más espesa. La ventana muestra solo un gris suave, cercano y cálido. El mundo exterior se ha estrechado. Dentro de la cabina, la lámpara de latón proyecta su círculo cálido. La bandeja de madera, las etiquetas de papel, las hileras ordenadas de sobres, la canasta de mimbre, el saco de correo dormido, adelgazando, el termo, tú, el cable gime, la cabina se mece, se estabiliza y asciende. Metes la mano en el saco. Lo siguiente que sacas es un paquete verdaderamente diminuto, envuelto en papel de seda y atado con una fina cinta plateada. La etiqueta dice, un carrete de hilo de bordar para la costurera de la sexta casita. Lo levantas y pesa tan poco en tu mano que tienes que mirar 2 veces para asegurarte de que está realmente ahí. Murmuras, hilo de bordar, costurera, sexta casita. Lo colocas con mucho cuidado en la bandeja de mimbre, encima de los paquetes más blandos, para que nada lo aplaste. Inhalas, exhalas, metes la mano en el saco, una lata redonda envuelta en papel marrón, galletas quizás o un pequeño pastel. La etiqueta dice, una lata de cumpleaños para el niño del número 2 en la fila del medio. Murmuras y la colocas en la bandeja de mimbre. Despide el más leve aroma a mantequilla y azúcar. Imaginas al niño abriéndola en una cocina cálida con los padres mirando. Imaginas el pequeño sonido feliz cuando la tapa se desprende. Luego dejas ir la imagen. El paquete aún no ha llegado.
Solo asciende contigo a través de la niebla. Metes la mano en el saco, una carta en un sobre blanco y alargado, la dirección en una letra inclinada y elegante, para la maestra jubilada de la 7ª casita. Murmuras y la colocas en el lado derecho de la bandeja. La maestra jubilada recibe muchas cartas, antiguos alumnos, amigos lejanos, primos al otro lado del mar. Cada una de ellas llega por este cable, en esta cabina, bajo esta lámpara de latón. Tomas otro sorbo del té de cebada, cálido, con sabor a malta, suave. El cable gime, la cabina cruje suavemente. Pasa otro pilón. La rueda saluda al cable. La cabina se mece y se estabiliza. En algún lugar más adelante, en la niebla, hay un pequeño apeadero llamado el desvío del punto medio. Es un ensanchamiento de la vía donde la cabina que sube y la cabina que baja se cruzan sobre rieles paralelos en la ceremonia silenciosa del medio. Sabes que se acerca. Sientes una pequeña disposición en la forma en que se mueve la cabina, un cambio muy leve en el vaivén, como si toda la línea inhalara antes del encuentro. Dejas a un lado la carta que estabas clasificando. Levantas la mirada. Esperas. De la niebla al frente, suave, delicadamente, otra forma se define. Otra cabina, pintada del mismo azul desteñido, con su propia lámpara de latón, brillando cálida en su propia ventana. La cabina que desciende. Dentro, apenas alcanzas a distinguir la silueta del otro encargado. Una figura frente a su propia bandeja de clasificación, con su propio té al lado, su propia canasta de mimbre junto a su rodilla. Las dos cabinas se acercan una a la otra al paso de un caminante, o más lentas aún. No hay prisa. Los rieles se separan con suavidad. Tu cabina se desliza hacia la izquierda. Su cabina se desliza hacia la derecha. La niebla se aparta entre ustedes como una suave cortina gris. Al cruzarse, a la altura de los ojos, con apenas la longitud de un brazo entre las ventanas, tú y el otro encargado alzan la mirada. Te encuentras con sus ojos. Se encuentran con los tuyos. Ninguno de los dos habla. La tradición es antigua y callada. Asientes una vez, despacio. Ellos asienten una vez, despacio. Una pequeña sonrisa pasa entre ustedes, en la cálida luz del latón. Y entonces su cabina ha deslizado más allá de la tuya, y la niebla se pliega de nuevo, y los dos se han ido el uno del otro, cada uno llevando su tarde en sus propias manos pacientes. Los rieles se juntan suavemente otra vez. Tu cabina se estabiliza sobre la vía principal. El cable gime, grave y largo. El agua del contrapeso oscila en algún lugar allá arriba, afinando el equilibrio. Respiras, vuelves al saco. El ritmo de tu clasificación se ha aminorado un poco, o quizás solo se siente más lento, porque la luz parece más suave y la niebla más cálida, y el pequeño peso tibio del té se ha asentado en tu interior. El saco está más de la mitad vacío ahora. Puedes sentir su fondo a través de la lona. Solo unos pocos paquetes más. Solo unas pocas cartas más. Sacas una tarjeta doblada, sellada con una oblea. Para el apicultor de la 8ª casita. Murmuras y la colocas en el extremo derecho de la bandeja. La 8ª casita es la última del promontorio, metida en una hondonada, donde el viento no puede molestar a las colmenas. Has pasado por ahí muchas veces. Has percibido el aroma de la miel por la puerta abierta. Sacas una bolsita de tela suave, atada por el cuello. Botones quizás, o pequeñas cosas remendadas. Para el sastre de la 3ª casita en la fila del medio. Murmuras y la colocas en la bandeja de mimbre. La bolsita emite un suave tintineo apagado. Sacas un libro delgado, sin envolver,
atado con una banda de papel, un libro de poemas prestado por un amigo para el primo del capitán del puerto en la casita más alta. La banda de papel lleva una nota escrita en letra pulcra. Léelo despacio, no hay prisa por devolverlo. Murmuras y colocas el libro en la bandeja de mimbre. Sonríes un poco al leer la nota. No hay prisa. Las palabras más amables. Pasa a otro pilar. La rueda saluda al cable. La cabina se mece, se estabiliza y sube. La lámpara de latón brilla contra la niebla gris de la ventana. Un pequeño círculo cálido en un mundo gris y suave. Respiras. Metes la mano en el saco. Un paquete de hongos secos de un recolector del interior. Para el cocinero de la sala de lectura. Murmuras y lo colocas en el suelo junto a los periódicos. Ya son 2 cosas para la sala de lectura. Una carta doblada, sin dirección por fuera, pero con una pequeña marca dibujada en la esquina. Un círculo diminuto, con un punto en el centro. Conoces la marca. Significa para quien la necesite. Hay una tradición en este pueblo, más antigua que el propio funicular, de cartas escritas sin un lector específico, destinadas a quien las encuentre buscando una palabra amable. El jefe de correos guarda esas cartas en un pequeño cajón de la sala de lectura y las saca cuando hacen falta y las devuelve cuando ya no se necesitan. Murmuras. Carta amable, cajón de la sala de lectura. La colocas con cuidado sobre los periódicos. El papel susurra. Metes la mano en el saco una vez más. Un pequeño paquete cuadrado, envuelto en hule. Algo delicado dentro. La etiqueta dice una vela, hecha a mano, para la viuda de la casita del Paso de Gaviotas, con la mermelada de pera. Lo levantas y pesa de una manera lenta y silenciosa. Imaginas a la viuda encendiéndola en su ventana y esa pequeña luz cálida uniéndose a todas las otras pequeñas luces cálidas del promontorio al anochecer. Murmuras. Vela, casita del Paso de Gaviotas, segunda vereda. La colocas en la bandeja de mimbre junto al frasco de mermelada. El hule hace un leve crujido. El cable gime. La cabina se eleva. La bruma comienza, muy poco a poco, a aclararse. Puedes sentirlo en la luz. El gris fuera de la ventana se ha vuelto un poco más pálido, un poco más luminoso. El mundo se abre otra vez, despacio, mientras la cabina asciende por encima de la franja más espesa de niebla. En algún lugar allá arriba, las casitas empiezan a aparecer. Todavía no son visibles, pero están presentes, del modo en que un amigo está presente en la habitación contigua, aunque no puedas verlo. Tomas otro sorbo del té de cebada, cálido, con sabor a malta, suave. El termo está medio vacío ya. El ascenso vespertino está más que a la mitad. Todavía hay tiempo. Todavía hay siempre suficiente tiempo. Metes la mano en el saco. Los paquetes salen uno a uno y murmuras cada dirección y colocas cada cosa en su lugar. Un chal doblado para el anciano de la 9ª casita. Un paquete de rodajas de manzana seca para el niño del número 5 en la fila del medio. Una lata de hojas de té para la barquera ondulada de la 3ª casita en el promontorio. Le gusta mucho su té y a menudo lo recibe. Un carrete de madera con hilo para la costurera. Un pequeño frasco de miel enviado abajo por el apicultor en una cabina anterior, ahora devuelto arriba con una nota de agradecimiento. La ronda de pequeños regalos que circula entre las casitas, paciente como una marea. La lámpara brilla, el cable cruje, la cabina sube. Te acomodas en el taburete, miras la bandeja de clasificación frente a ti. Está casi llena y sin embargo muy ordenada. Los sobres se apoyan unos contra otros como personas
pesados quedan abajo y los más ligeros arriba. Todo está donde debe estar. Todo está listo. Respiras, respiras, respiras. Ahora viene un tramo de ascenso más largo y más lento, y menos que clasificar, y más simplemente que observar. Te reclinas un poco en el taburete, dejas las manos descansar sobre el regazo, observas la bruma a través de la ventana mientras se aclara despacio y despacio. Los cormoranes vuelven a ser visibles. 3, esta vez planeando en una diagonal lenta por debajo de la cabina. Sus alas permanecen inmóviles. Cabalgan alguna corriente que tú no puedes sentir desde dentro. Salen de la vista, uno tras otro, hacia el gris. Los llamados de las gaviotas llegan ahora más claros, menos amortiguados. Puedes oír cómo empiezan a reunirse en lo alto del acantilado, como siempre hacen a esta hora, antes de que la luz se ablande en crepúsculo. Sus voces son pequeñas y lejanas y bastante amables. El cable gime. El agua del contrapeso se mece en su alta caja de madera. La cabina cruje suavemente bajo su propio peso. La lámpara brilla. Alcanzas el termo. Sirves un poco más de té en la pequeña taza que se ajusta encima. El vapor sube en la cálida luz del latón. Envuelves la taza con las manos. El calor se extiende por tus dedos. Llevas la taza lentamente a los labios. Bebes un sorbo, malteado, suave, un poco dulce. El sabor de las tardes largas y de las cocinas pequeñas. El sabor de este viaje exacto, hecho 1000 veces, siempre el mismo, siempre nuevo. Bajas la taza, respiras. Fuera de la ventana, la bruma se ha aclarado lo suficiente como para que empieces a ver la forma del acantilado superior. Una cornisa rocosa, con matas de hierba colgando. Un trozo retorcido de cable viejo aferrado a un soporte. Más arriba aún, y solo tenuemente, la primera sugerencia de un tejado. Un tejado de pizarra gris. Una chimenea. Un hilo fino de humo de leña que se desplaza de lado en el aire quieto. La primera casita. La cima de la línea empieza a aparecer. Pero no hay prisa. La cabina no llegará hasta dentro de un rato. No llegará rápido. Llegará al paso de una persona caminando, y aún más lento en el último tramo, porque el ángulo del cable se suaviza en lo alto, y el contrapeso se toma su tiempo en la última medida de su descenso. Te acomodas de nuevo en el taburete. La clasificación está hecha. Los paquetes están listos. No queda nada por hacer más que mirar y respirar y dejar que la cabina te lleve hacia arriba. Pasa otro pilar. La rueda saluda al cable con un pequeño crujido cortés. La cabina se mece y se estabiliza. Apenas lo notas ahora. O lo notas solo con una pequeña y cálida parte de tu atención, del modo en que podrías notar el tic-tac de un reloj familiar en la cocina de un amigo. Las gaviotas graznan, agudas y finas. El agua del contrapeso gotea, muy débilmente. La lámpara brilla. La ventana se empaña y se despeja, despacio, con el pequeño aliento de la cabina. Miras una vez más la bandeja de mimbre. Los paquetes están apilados con tanto orden. Extiendes la mano y tocas el de arriba. La vela en su hule. Su peso es sereno y fresco. Tocas el frasco de mermelada de pera. Vidrio fresco a través del papel. Tocas el paquete de patrones de tejido. Blando, apapelado, paciente. Tocas la lata que huele a mantequilla y azúcar. Tocas el pequeño y ligero carrete de hilo de bordar. Tocas el libro, aún envuelto, de la biblioteca de préstamo. Cada uno te saluda al pasar y se asienta de nuevo con un pequeño golpe suave cuando retiras la mano. El mimbre susurra, el papel susurra,
lámpara brilla. Te apoyas suavemente contra la pared de la cabina. La madera está tibia por la lámpara. La suave pintura azul ha sido pulida por muchos hombros a lo largo de muchos años. La cabina los recuerda a todos. La cabina recuerda a todos los que alguna vez viajaron aquí, ordenando el correo, bebiendo su té, mirando la neblina. La cabina recuerda y lo sostiene a todos, y ahora también te sostiene a ti. Respiras. El ascenso ahora es tranquilo, muy tranquilo. El cable gime, grave y largo. El agua del contrapeso se mece. Los pilares pasan uno por uno, cada uno con su pequeño crujido cortés. La neblina se aclara. El mundo de arriba empieza a mostrarse. Ves, a través de la ventana ahora, la primera silueta completa de una cabaña. Se posa sobre un hombro verde del acantilado, medio envuelta en niebla, con un muro bajo de piedra alrededor de un pequeño jardín. Una luz amarilla brilla en la ventana de la cocina. Alguien está en casa y está en calor y espera el correo. Quizá la viuda de Gulstep Cottage, quizá alguien más. La identidad exacta no importa. Solo importa la luz amarilla. Solo importa el hecho de que alguien esté en calor, esperando, aguardando una pequeña y amable entrega. Respiras. La cabina se eleva. Más cabañas aparecen a la vista. Todo un grupo de ellas, acurrucadas en el promontorio, como un puñado de guijarros grises colocados con cuidado entre la hierba. Sus chimeneas dejan escapar hilos finos de humo de leña hacia el cielo pálido y gris. Sus ventanas comienzan a encenderse, una, a medida que se acerca el crepúsculo. Los faroles del acantilado se van encendiendo a lo largo de los senderos entre las cabañas y se calientan hasta un oro suave en la neblina. Miras esto. Aún no has llegado. Todavía queda algo de ascenso, pero la cima empieza a abrirse, paciente y amable, para recibirte. El cable gime, la cabina cruje, la lámpara brilla. Tomas un sorbo más del té de cebada. Colocas la pequeña taza de vuelta en su repisa. Inhalas, exhalas. Dejas descansar tus manos de nuevo sobre tu regazo. Ahora la luz dentro de la cabina ha empezado a parecer más cálida contra el crepúsculo exterior. La lámpara de latón, que antes era un pequeño círculo en una amplia ventana gris, ahora se siente como el corazón de un pequeño hogar cálido. La neblina afuera se vuelve lila en sus bordes. Los llamados de las gaviotas se han apaciguado. Los cormoranes se han ido a sus perchas de la tarde, donde sea que estén, sobre alguna cornisa que no puedes ver. El mundo se está asentando. Tú te estás asentando. Puedes sentir, en la forma en que se mueve la cabina, que el último pilar se acerca. El ángulo del cable se suaviza un poco más. El agua del contrapeso comienza su último goteo lento. El vaivén de la cabina se vuelve aún más suave, si eso es posible. Es posible. Todo en esta línea puede volverse más suave. Todo puede desacelerarse. Otro pilar pasa. La rueda saluda al cable. La cabina se mece, se afirma y se eleva. Casi ahí. Casi, pero aún no. Todavía queda un pequeño rato. Siempre queda un pequeño rato. Apoyas tu cabeza, suavemente, contra la tibia pared de madera. Respiras. La lámpara brilla. La bandeja de mimbre espera. Los paquetes son pacientes. Afuera, los últimos restos de neblina se aclaran. Puedes ver ahora la plataforma superior, a la distancia, aún un poco lejos. Una pequeña plataforma de madera, como la de la base, pero con más faroles colgados a lo largo de su barandal. Los faroles ya están encendidos, de un oro cálido en la luz que se suaviza. Más allá de la plataforma, un sendero se curva entre las cabañas,
con muros bajos a cada lado, salpicados de más faroles. Alguien camina por el sendero, no hacia la plataforma, no hacia ningún lugar, solo camina, de la manera en que la gente camina en la tarde después de un día largo. Los observas hasta que desaparecen detrás de un muro. La cabina se eleva. El cable gime, grave y largo, un último gemido largo. El agua del contrapeso termina su lento descenso, en algún lugar debajo y detrás, en su propia cámara paciente. La cabina desacelera aún más, y más, y más. Por fin, tan suavemente que casi no lo sientes, la cabina se detiene en la plataforma superior. Un pequeño crujido final, un pequeño vaivén final. Luego, quietud. La lámpara brilla. El correo está ordenado. La bandeja de mimbre está llena. El termo está a medio vaciar. La tarde ha llegado. No te mueves, aún no. Te sientas por un largo y tranquilo momento en el banquillo, con las manos en el regazo, y dejas que la llegada se asiente dentro de ti. Dejas que el viaje termine por sí mismo en tu cuerpo. Sientes el pequeño zumbido del último resto del contrapeso en lo alto de su cámara. Sientes la suave calidez de la cabina a tu alrededor. Sientes el frescor del aire salado a través de la rendija de ventilación. Te sientes en todas partes sostenido. Afuera, los faroles de las cabañas del promontorio calientan la neblina. Pequeñas monedas doradas de luz, una en cada ventana, una en cada portón de jardín. En algún lugar se abre una puerta. En algún lugar, una tetera silba suavemente. En algún lugar, la viuda de Goldstep Cottage coloca un pequeño platillo junto a su puerta para el correo. Estas cosas están ocurriendo, pacientes y sin prisa, por todo el acantilado. Seguirán ocurriendo cuando te vayas, y cuando regreses, y cuando te vayas de nuevo. Son la forma de las tardes aquí. Respiras, respiras, respiras. Y ahora la historia comienza, suavemente, a soltar su agarre. Ahora la cabina, y la lámpara, y la bandeja de paquetes, y las cartas ordenadas, todo se ablanda en sus bordes. Aún están allí, siempre estarán allí, pero se están volviendo más silenciosas, se están volviendo más pequeñas, se están volviendo la clase de imagen que uno lleva consigo hacia el sueño. La lámpara brilla, más suave, el cable quieto, el contrapeso quieto, la neblina quieta. Ya puedes descansar. Has subido el correo, has ordenado cada carta, has colocado cada paquete, has saludado con la cabeza al otro asistente en el desvío del punto medio, has observado a los cormoranes, has escuchado a las gaviotas, has probado el té de cebada, has llegado. No queda nada por hacer. Deja que la bandeja de paquetes se apague. Deja que la lámpara de latón se apague. Deja que el mimbre susurre en silencio. Deja que el papel susurre en silencio. Deja que el cable descanse. Deja que el contrapeso descanse. Déjate descansar. La cálida luz de latón, la suave neblina gris, el olor a salmuera y a cuerda mojada, el sabor a malta del té de cebada, el susurro de papel de los sobres, el suave vaivén del agua del contrapeso, el lento gemido del cable mojado, el suave golpe de los paquetes al asentarse, el llamado amortiguado de las gaviotas, el fresco aire salado a través de una rendija entreabierta. Todas estas cosas están aquí, a tu alrededor, sosteniéndote. Te sostendrán mientras duermes. Inhala lentamente. Exhala lentamente. La lámpara brilla. La neblina se pliega. La cabina está quieta. Tú estás quieto. La tarde ha llegado. El correo está en casa. Tú estás en casa. Descansa ahora. Descansa. Descansa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
La lámpara brilla, la neblina se pliega, y aunque las palabras hayan dado las buenas noches, la cabaña no se ha marchado en realidad. Sigue aquí, a tu alrededor, paciente como siempre. Solo que los bordes se han vuelto más suaves ahora. La lámpara sigue ardiendo, baja y cálida, y su bronce todavía atrapa un pequeño punto amarillo en su borde, y su vidrio aún sostiene esa llama firme, sin prisa. La lámpara no necesita que la mires. La lámpara seguirá ardiendo mientras descansas. Puedes sentir el pequeño peso de la silla de mimbre bajo tu cuerpo. Puedes sentir la suavidad de la manta de lana doblada sobre tus rodillas. Puedes sentir la lisura gastada del apoyabrazos de madera bajo las yemas de tus dedos. Estas cosas son firmes. Estas cosas te sostienen. Fuera de la cabaña, la neblina continúa su lento pliegue. Se eleva y se asienta, y se eleva otra vez, y se asienta otra vez. El mismo aliento lento que el mar ha respirado siempre. No necesitas mirarla. La neblina se plegará por sí sola. La neblina se ha estado plegando desde antes que la cabaña, desde antes que el cable, desde antes que el pequeño muelle de madera allá abajo. La neblina sabe cómo ser. En algún lugar muy lejano, tan lejano que apenas te alcanza, una gaviota grita una vez. Luego silencio. Luego, después de un largo rato, la gaviota vuelve a llamar, aún más suave. Luego silencio, por un rato muy, muy largo. El cable no se mueve. El contrapeso no se agita. Su gran cuerda mojada reposa en su canal, descansando como descansa una cosa pesada cuando su labor está cumplida. También ella ha llegado. También ella está en casa. Y notas apenas, sin esfuerzo, que tu respiración se ha vuelto más lenta. Se ha vuelto más lenta por sí sola, sin que se lo pidieras. Adentro, afuera, adentro, afuera. Más lenta que el pliegue de la neblina. Más lenta que el vaivén del agua del contrapeso. Solo tu aliento, moviéndose en silencio, moviéndose por sí mismo. No hay nada que sostener. No hay nada que cargar. No hay nada que ordenar. Las cartas están colocadas. Los paquetes están colocados. La bandeja está a un lado. El libro de registro está cerrado. El lápiz descansa en su pequeña taza de hojalata. Cada pequeña cosa ha encontrado su lugar. Y tú también has encontrado tu lugar. La silla de mimbre te sostiene. La manta de lana te abriga. La lámpara vela por ti. La neblina envuelve la cabaña. El mar sostiene la neblina. La tarde sostiene el mar. La noche sostiene la tarde. Está sostenido. Está sostenido por muchas pequeñas cosas amables. No necesitan hablar. Solo necesitan estar ahí. Y lo están. Todas siguen ahí. El olor a salmuera se cuela, tenue ahora, por la tablilla resquebrajada junto a la puerta. El olor de la cuerda mojada, más suave que antes. El último calor del té de cebada en la pequeña taza de barro cerca de tu codo, aunque no logras recordar bien haber dado el último sorbo. Tal vez lo diste, tal vez no. No importa, la taza está tibia. El té está en silencio. La cabaña está en silencio. Y allá afuera, más allá de la neblina, el agua yace plana y gris e infinitamente paciente, moviéndose solo donde la marea le pide moverse, y aún así, moviéndose tan lento que no lo notarías a menos que hubieras mirado por horas. Tú has mirado, a tu manera. Has mirado suficiente. Ya no necesitas mirar más. Los cormoranes se han ido a sus posaderos. Están de pie sobre las rocas negras y bajas con las alas plegadas, oscuros contra la oscuridad de la piedra, y se quedarán ahí toda la noche sin moverse, respirando su propio aliento callado. Ellos saben cómo descansar. Descansarán contigo.
Las gaviotas se han acomodado en los pilotes del pequeño muelle, replegadas sobre sí mismas, pequeñas formas redondas en el gris. Ellas también están quietas. Ellas también descansan. Todo descansa. Todo descansa junto. Y tú eres parte de ese descanso. No estás separado de él. Eres una de las pequeñas cosas quietas que la tarde está sosteniendo. Deja que tus hombros se ablanden. Deja que tus manos se ablanden. Deja que tu mandíbula se ablande. Deja que el espacio entre tus cejas se ablande. Deja que los pequeños músculos detrás de tus ojos se ablanden. No hay nada que buscar. Deja que el aliento en la base de tu garganta se ablande. Deja que el aliento en tu pecho se ablande. Deja que el aliento en tu vientre se ablande. La lámpara brilla, la neblina se pliega, y la cabaña, tan pequeña en la gran tarde gris, tan cálida dentro de su bronce y su mimbre y su lana, mantiene su vigilia serena por ti, y no te pide absolutamente nada. Puedes derivar ahora. Puedes derivar como deriva un pequeño bote cuando le han soltado la cuerda, apenas lo justo. No lejos, no perdido, solo suelto, solo fácil, solo llevado. La marea se está retirando en algún lugar allá abajo. Se está retirando como se ha retirado todas las noches, desde hace más tiempo del que nadie recuerda, avanzando a su paso paciente hacia el agua más profunda, y volverá antes del amanecer, y volverá la noche siguiente, y la noche después de esa. No hay prisa en la marea. La marea solo hace lo que hacen las mareas. Tú solo estás haciendo lo que hace una persona que descansa. Solo estás respirando. Solo estás cálido. Solo estás sostenido. En algún rincón de la cabaña que ya no alcanzas a ver del todo, la pequeña campana de bronce sobre la puerta cuelga inmóvil. No sonará esta noche. Ya ha sonado todo lo que necesitaba sonar. Mañana, quizás, cuando la primera luz entre gris por las tablillas, puede que suene suavemente al cambiar el viento. Pero eso es mañana. Mañana está muy lejos de aquí. Aquí solo está la lámpara. Aquí solo está la neblina. Aquí solo está tu aliento, moviéndose más lento ahora y más lento aún. El mimbre susurra una vez mientras te acomodas un poco más profundo en la silla. Luego él también calla. El papel susurra una vez cuando una esquina doblada del correo ordenado se levanta y se asienta con algún pequeño movimiento del aire. Luego él también calla. La cuerda mojada del cable cruje una vez suavemente allá abajo. Luego ella también calla. El silencio se extiende por la cabaña, como el calor se extiende por una taza de té. Lentamente, con bondad, sin prisa. El silencio no está vacío. El silencio está lleno. Está lleno del olor a salmuera y del calor del bronce y de la suavidad de la lana y del pliegue de la neblina y del bajo arder de la lámpara. El silencio te sostiene. No necesitas retener nada. Deja ir el día. Deja ir las cartas ordenadas. Deja ir los paquetes colocados. Deja ir el saludo en el apartadero del punto medio. Deja ir el sabor del té de cebada. Deja ir el sonido de las gaviotas. Deja ir la forma de los cormoranes. Deja ir el tirón del cable y el contrapeso. Todos siguen aquí. Todos siguen a salvo. Pero no necesitas cargarlos. Ellos también pueden descansar. Déjalos descansar. Déjalos descansar a todos juntos en silencio, en la pequeña cabaña cálida de tu memoria, como descansan las pequeñas cosas cálidas en una pequeña cabaña cálida, sobre un mar gris y quieto. No necesitas mantenerlos cerca. No irán lejos. Estarán ahí en la mañana, más suaves y más lejanos, como están los sueños en la mañana, tenues, amables,
sin prisa. Pero eso es para la mañana. Ahora es para descansar. Ahora es para el lento plegarse de la niebla. Ahora es para el lento arder de la lámpara. Ahora es para la lenta, lenta respiración en tu pecho, moviéndose sola, sin necesitar nada de ti. Inhala, exhala, inhala, exhala. La lámpara resplandece, más suave aún. La niebla se pliega, más suave aún. Y la cabaña, la pequeña cabaña cálida en lo alto del cable, sobre el agua gris y quieta, sobre las bajas rocas negras, sobre el pequeño muelle de madera, sobre las gaviotas plegadas y los cormoranes plegados, te sostiene con delicadeza en sus manos de madera. Ha sostenido a muchas personas que descansaron antes que tú. Sabe cómo hacerlo. Aquí estás a salvo. Aquí estás abrigado. Aquí eres bienvenido. Puedes quedarte cuanto quieras. Y si viene el sueño, como está viniendo ahora, suavemente, desde los rincones de la cabaña, desde los pliegues de la manta de lana, desde el bajo resplandor cálido de la lámpara de latón, desde el lento plegarse de la niebla afuera, déjalo venir. No lo alcances. No te apartes de él. Solo déjalo venir. El sueño no es más que otra clase de niebla. Se pliega, se posa, se alza, se posa de nuevo. Sabe estar. Deja que se pliegue a tu alrededor. Deja que se pose. La lámpara resplandece. La niebla se pliega. La cabaña está quieta. El mar está quieto. La tarde está quieta. Tú estás quieto. Y en la quietud hay un pequeño pensamiento cálido, que hoy has hecho suficiente, que de hecho has hecho todo lo que hacía falta, que las cartas están donde deben estar, los paquetes están donde deben estar, la bandeja está donde debe estar, el libro de cuentas está cerrado, el lápiz está en su vaso, la lámpara está encendida, la manta está doblada sobre tus rodillas. El té está terminado. La puerta está cerrada con pestillo. La rendija está apenas entreabierta para el aire fresco y salado. La campana sobre la puerta pende inmóvil. Nada queda sin hacer. Nada está esperando. Nada tira de ti. Puedes dejar que el último pequeño hilo del día se escurra de tus dedos. No caerá. Solo flotará suavemente hacia abajo en la niebla y será llevado por la marea y regresará en la mañana como una suave luz gris entre las tablillas. Deja que se escurra, deja que flote, deja que se vaya. La lámpara resplandece, la niebla se pliega, tu respiración se mueve, lenta, más lenta. El mimbre te sostiene, la lana te sostiene, la madera te sostiene. El latón te sostiene, la cabaña te sostiene, la niebla te sostiene, la tarde te sostiene, la noche te sostiene. Estás sostenido, estás sostenido, estás sostenido. Y en algún lugar, en la lejana y suave distancia, tan lejos que apenas puedes distinguir si la oyes o solo la recuerdas, una pequeña campana suena una vez. No la campana sobre la puerta, sino otra campana. Una campana más bondadosa, la campana que marca el comienzo del descanso. Suena y se desvanece, y el desvanecerse dura más que el sonar. No necesitas recordar la campana, solo necesitas descansar. Descansa ahora, descansa en la silla de mimbre, descansa bajo la manta de lana, descansa junto a la lámpara de latón, descansa dentro de la pequeña cabaña cálida. Descansa dentro de la niebla plegada. Descansa sobre el mar gris y quieto. Descansa, descansa. La lámpara resplandece, más suave. La niebla se pliega, más suave. La cabaña se atenúa, más suave. Tu respiración se hace más lenta, más suave. Solo hay tibieza, solo hay quietud. Solo hay el suave plegarse gris de la niebla. Solo hay el bajo arder cálido de la lámpara. Solo hay tu respiración moviéndose sola.
adentro, afuera, adentro, afuera. La cabaña es una pequeña forma cálida en un gran gris suave. Tú eres una pequeña forma cálida dentro de la cabaña. Tu respiración es una pequeña forma cálida dentro de ti. Todo es pequeño. Todo es cálido. Todo está sostenido. Que así sea. Que así sea. Que así sea. La lámpara resplandece. La niebla se pliega. Y ahora las palabras mismas comienzan a plegarse, como se pliega la niebla, como se pliega la manta sobre tus rodillas. Las palabras se están volviendo más suaves. Las palabras se están volviendo más lejanas. Las palabras se están volviendo el sonido de la quietud, más que el sonido del habla. No necesitas seguir las palabras. Las palabras encontrarán su propio camino. Solo necesitas descansar. Descansa en la cálida luz del latón. Descansa en la suave niebla gris. Descansa en el olor a salmuera y a cuerda mojada. Descansa en el susurro de papel de los sobres acomodados. Descansa en la pequeña taza de arcilla del té terminado. Descansa en la silla de mimbre. Descansa en la manta de lana. Descansa en la pequeña cabaña cálida. Descansa. La lámpara resplandece. La niebla se pliega. Estás aquí. Estás a salvo. Estás abrigado. Estás sostenido. Nada se te pide. Nada te espera. Todo está en su lugar. Todo está en calma. Todo está bien. El sueño se pliega ahora a tu alrededor, más suave que la niebla, más suave que la manta, más suave que la lámpara. No pregunta, solo viene, solo se posa. Deja que se pose. La lámpara resplandece, más tenue. La niebla se pliega, más tenue. La cabaña se ablanda, más tenue. Y tú, pequeño y cálido y sostenido, ablandándote en tus propios bordes como la cabaña se ablanda en sus bordes, te dejas ir, con suavidad, hacia el gris quieto que ha estado esperándote toda la tarde. Déjate ir, déjate ir, déjate ir. La lámpara resplandece, la niebla se pliega, la cabaña está quieta, tú estás quieto. Descansa, descansa, descansa. Y la pequeña lámpara de latón, ardiendo aún bajita, hará su guardia durante la noche. Y la niebla, plegándose aún, mantendrá su lento respirar durante la noche. Y el cable, quieto y pesado, mantendrá su paciente reposo durante la noche. Y el mar, quieto y gris, mantendrá su larga paciencia durante la noche. Y la cabaña, pequeña y cálida, te guardará durante la noche. No necesitas guardar nada. Todo está siendo guardado para ti. Duerme ahora. Duerme en la cálida luz del latón. Duerme en la suave niebla gris. Duerme en la pequeña cabaña cálida sobre el mar gris y quieto. Duerme, duerme, duerme. La lámpara, la niebla, la cabaña, la manta, la silla, la respiración. Suave, más suave, más suave aún. Cálido, más cálido, más cálido aún. Sostenido, sostenido, sostenido. La lámpara resplandece, la niebla se pliega, la cabaña está quieta, tú estás quieto. Duerme, duerme, duerme. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Descansa, descansa, descansa.